Buenas, bienvenidos al año 2013. Como continuábamos la explicación de ayer que hicimos informáticamente en el CADESIMU, ya os anticipamos ayer que íbamos a haber utilizado un panel un poco viejo. Pues aquí podéis ver todos los contactos que hemos utilizado. Hemos utilizado 8 bobinas, 5 pulsadores, aunque con el S0 serían 6, y 2 finales de carrera. Hemos utilizado el lector de huellas, hemos utilizado la célula que está detrás de mi cazadora y hemos utilizado un sensor de movimiento que está tapado por la cazadora porque si no todo el rato nos estaría subiendo la puerta. Bueno, pasamos a hacer la prueba de lo primero, que era el principio de la práctica, como habíamos comentado, que era una secuencia que nosotros teníamos que ir metiendo para que funcionara nuestra práctica. B, A, B, C, perdón. Ahí vemos cómo el motor empieza a subir. Igual primero deberíamos explicar todos los elementos que tenemos y cómo lo hemos conectado antes de pasar a explicar todo realmente cómo funciona toda la máquina. Bien, paramos la máquina, le damos al S0, como veis hemos parado la máquina. Bien, vamos a comenzar por lo que yo creo que es un punto bastante importante, que es el variador de frecuencia. Como veis, el variador de frecuencia, si podéis observarlo, solo tiene dos únicas entradas, de una línea monofásica, y como comentábamos ayer, nos sale a una línea trifásica. Como veis, el motor está conectado por tres líneas de fase, y luego están unidas en estrella al final, para que su conexión, como dijimos ayer, sea muy tranquila, muy sosegada, no pegue tirones, y aparte de eso, el variador de frecuencia. El variador de frecuencia, si veis aquí, hemos conectado, como decíamos ayer en el CADESIMU, este sería el cable común, que dijimos ayer que nos daba 24 voltios, pues hoy le llamamos como DC, aquí se llama común en vez de más. Y luego tenemos en este variador Yaskawa un SF y un SR. El SF es forward, que significaría hacia la derecha, el SR significaría hacia la izquierda. Son siglas que Yaskawa utiliza, que hemos tenido que buscar dentro del manual para poder conectarlo, pero si veis, la conexión es exactamente igual que hicimos en el CADESIMU. Y luego esto lo hemos llevado a los contactos de nuestros tableros. Bueno, igual lo primero que deberíamos empezar a explicar son las tensiones que estamos utilizando. Nuestro panel tiene entre fases 230, entre fase y neutro 230, dividido entre raíz de 3. Con lo cual, pues, no todo ha sido fácil de conectar, ya que las bobinas de arriba van a 24 en alterna, están todas alimentadas desde aquí. Y luego tenemos el sensor de proximidad, que es este estaría alimentado por 230 voltios, y como veis, para poder meterle dentro de nuestro panel, lo que hemos hecho ha sido utilizar un contacto, pues digamos, libre de potencial, y hacer que cuando él admite, cambia, nos da fase, nosotros le hemos dado un neutro, él hace que cierre el contacto, y el contacto es el que realmente utilizamos dentro de nuestro panel para conseguir que suba el motor. De la misma manera lo hemos hecho con la célula fotoeléctrica. En la célula fotoeléctrica hemos utilizado 230 para alimentarla y un contacto libre de potencial. Simplemente este ya le hemos podido meter ahí sin tener que utilizar ningún contactor. Bueno, y el último paso que yo creo que deberíamos explicar antes sería el de la huella dactilar, que este sí que ha sido un poco más complicado, entre comillas, de conectar, ya que antes de conectarle debemos asegurarnos primero a qué tensión funciona. Pues nos quedamos un poco asombrados cuando leímos que funcionaba a 24 voltios en continua. Claro, necesitamos una fuente de alimentación, y para luego unirlo todo a nuestro panel, porque recordemos que nuestro panel funciona en 24 en alterna, funciona. Vemos que la célula fotoeléctrica sí que funciona. Tenemos el panel en 24 en continua, pero el cacharro le teníamos en 24 en alterna. El panel es en 24 en alterna y la célula fotoeléctrica y el sensor, el lector de huellas digitales es en 24 en continua. Por eso utilizamos un relé de 24 en continua para hacer que todo se una a nuestro panel. Bien, ¿qué más podemos explicar de aquí? Ha sido bastante complicado el intentar poner nuestra huella dentro, pero al final, siguiendo las instrucciones, lo hemos conseguido.
Y lo que debemos explicar, pues que utilizamos un rectificador que tenemos aquí en el panel, pero no sabemos por qué no conseguimos. Yo creo que se nos quemó y al final tuvimos que utilizar una fuente, pero si no tenemos una fuente y tenemos un panel, podemos utilizar un rectificador. Lo que pasa es que este rectificador es a 220 en la alterna, le metimos 24 en la alterna, tiene una caída de tensión y bueno, cambio de clase. Ahora ya hemos visto que todo se ha activado porque han entrado en el aula y han dado al sensor de movimiento. Ese sensor de movimiento se corresponde a cuando nosotros estamos dentro del garaje y alguien se acerca y quiere salir por dentro y entonces el sensor de proximidad nos detecta y levantaría la puerta, como hemos visto que el motor empieza a girar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser probar nuestra huella digital. Vemos que ha dado la luz verde, nos ha activado, el motor ha empezado a subir. Una vez que ha empezado a subir, lo que toca arriba es un final de carrera, toca el final de carrera, que nos activaba el temporizador como recordábamos y ahora nos ha activado la bobina de KM2, que es la que está haciendo que la puerta nos baje. Como vemos, el motor está girando hacia el otro lado. Bien, lo que vamos a probar ahora va a ser la célula, porque pasa el niño, nos ha detectado el sensor de proximidad, lo sé, porque el contactor se ha quedado activado. Bien, una vez que se desactiva, nosotros procedemos a desactivarlo. Vamos a intentar taparle de alguna manera para conseguir que no nos detecte nuestra proximidad. Bien, estábamos aquí. Toca el final de carrera el motor entra en KM2 y una vez que entra KM2 vuelve a entrar KM1. Eso es. Vale, paramos el circuito y luego ya solo nos quedaría de explicar el sensor de proximidad, que como vemos, una vez que él nos detecta, alimenta la bobina que está a 230 voltios y mediante un contacto libre de potencial se lo metemos a nuestro panel activando KM1 para conseguir que la puerta suba. Esto tiene un contacto temporizado también. Tendría un contacto temporizado que él ajustaríamos al tiempo que tarda en bajar la puerta, o bueno, en subir la puerta, para que estuviera activada la luz de proximidad. Y aquí llegaríamos, yo creo, al final de nuestra práctica. Mucho más ya no se podría explicar, aunque es una locura todos los cables que están puestos, en menos de 2 horas se podría hacer. Bueno, y vamos a llegar al final ya. Sube, ahora está bajando, está activado KM2, llega al final y nuestra puerta se para esperando a recibir o un código bien introducido o nuestra huella dactilar previamente grabada en el dispositivo, o bien que nos entre el de proximidad. Lo que deberíamos probar es que una vez con la barrera bajada, este otro no debiera activarnos. Vemos como le damos aquí, suena la fotocélula, pero el motor no sube. ¿Por qué? Porque nosotros por proximidad podríamos estar aquí al lado de la barrera, pero no al lado de la puerta. Bueno, al lado de la puerta, pero no quisiéramos levantar la barrera. Eso es, se solta el contacto. Me ha detectado otra vez el de proximidad. El de proximidad, cada vez que nos detecta, va a hacer que nos suba la puerta. Bueno, y hasta aquí estaría la práctica completa, como hemos dicho. La última práctica del módulo de ciclo formativo de grado superior. Y un saludo a todos y ha sido un placer.